Regresamos con Tu Bolsillo, ya nos acompaña Jaime Quesada para hablar de esta propuesta de un tercer retiro. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Pati, muy buenas tardes. Así es, el año pasado este tema marcó, por supuesto, la discusión política, la discusión económica, la discusión social, y se espera que este año nuevamente pueda hacerlo. Vamos a revisar las gráficas porque ya hay en carpeta 3 iniciativas parlamentarias que 2 ya se presentaron formalmente, una el 15 de diciembre y otra el 1 de enero, y una tercera se anunció ayer en la Cámara de Diputados. Un grupo de parlamentarios de oposición anunció entonces que se presenta un tercer proyecto para permitir un tercer retiro del 10%. ¿En qué consistirían? ¿En qué consisten estos proyectos y en qué consistiría este eventual tercer retiro? La verdad es que es lo mismo que ocurrió en el primero y segundo. Hablamos de montos cercanos a un mínimo de 1 millón de pesos, un máximo de 4,3 millones de pesos, pago en 2 cuotas diferenciadas por 10 días, y también se contempla la retención por pensión de alimentos. Es decir, se mantiene casi exacto lo que ocurrió en los primeros 2 retiros. Eso sí, en este caso no se está incorporando lo que ocurrió en el segundo, cuando se incorporaron, por ejemplo, los impuestos para personas que ganaban más de 1,5 millones de pesos. Y ¿qué va a ocurrir con estas 3 iniciativas parlamentarias? Lo revisamos a continuación. La Cámara de Diputados ya declaró admisible uno de estos 3 proyectos. Eso quiere decir que formalmente comienza su tramitación en la Cámara de Diputados, su tramitación parlamentaria, y es la Comisión de Constitución la que comienza a revisar esta iniciativa. ¿Por qué la Comisión de Constitución? Porque se está hablando nuevamente de reformas constitucionales para poder permitir y favorecer este tercer retiro del 10%. Revisemos qué dijeron justamente parlamentarios de oposición, quienes han impulsado esta idea de retirar un 10% por tercera vez. Nosotros estamos poniendo sobre la mesa una técnica legislativa distinta hoy día, porque no estamos hablando de un proyecto de ley, estamos hablando de un proyecto de reforma constitucional permanente, y mal podría ser inconstitucional un proyecto que pretende cambiar de forma permanente la propia Constitución. A mí me parece que podemos estudiar cualquier posibilidad, pero lo que hay que hacer es poner en tabla el proyecto que presentó la diputada Pamela Giles el día 15 de diciembre. Dentro de las prioridades, yo ya lo he dicho públicamente, que tengo, es discutir, porque es derecho y es deber del Congreso Nacional llevar adelante los procesos de discusión, el proyecto del tercer retiro, que ya han sido presentados, si no me equivoco, en estos momentos 3 proyectos que claramente van a ser respondidos en su momento. Escuchábamos al diputado Marcos Ilavaca, quien probablemente sea el próximo presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y depende de él poner en tabla justamente estos proyectos. Aquí hay diferencias, Pati, respecto a las 3 iniciativas. Que te iba a preguntar eso, porque llama la atención. Son 3 proyectos sobre el mismo tema. ¿Tienen acaso grandes diferencias en su contenido? En el fondo no hay mayores diferencias que lo que revisábamos recién, pero sí en la forma que están buscando impulsar este tercer retiro. 2 proyectos están buscando hacerlo a través de modificaciones a disposiciones transitorias en la Constitución, lo que ya ocurrió con el primer retiro y con el segundo retiro, que recordemos presentaron también los parlamentarios. La diferencia es que el tercer proyecto que se anunció ayer tiene un cambio bien significativo, y lo revisamos también a continuación, porque ya no se modifica transitoriamente o disposiciones transitorias en la Constitución, sino lo que se está buscando es una reforma permanente en la Constitución. Con esto los parlamentarios dicen que el Tribunal Constitucional de alguna manera tendrá que revisar nuevamente esta idea, porque ya no se está presentando un proyecto de la misma naturaleza. El gobierno, eso sí, ya anunció que va a recurrir al Tribunal Constitucional para intentar frenar este tercer retiro. ¿Qué dicen en el oficialismo? Lo revisamos. Creo que se está jugando con la ilusión de las personas, toda vez que hay un fallo muy taxativo, muy claro y muy preciso del Tribunal Constitucional, en términos de que no hay prerrogativa del Congreso para irrogar gastos fiscales. Un tercer retiro, más difícil va a ser subir las pensiones, por no decir casi imposible. Además, se trata de una práctica inconstitucional, y en consecuencia el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional. Entonces, el llamado al diputado Lavaca es el mismo que se hace a todos quienes están promoviendo el tercer retiro. Legislemos políticas públicas que vayan a llegar a las personas, no políticas públicas que luego pueden ser detenidas por ser inconstitucionales.
Revisemos qué ha ocurrido con el primer, segundo y eventual tercer retiro. Aquí lo tienen en su pantalla. En el primer retiro del 10%, un poquito más de 10 millones de personas solicitaron justamente retirar esta parte de sus ahorros previsionales. Las AFP pagaron montos superiores a los 20.000 millones de dólares. En el caso del segundo retiro, esta situación ya bajó un poco. La cantidad de solicitudes baja a 7.605.000 personas que han solicitado en su AFP poder retirar parte de sus ahorros previsionales y ya se han pagado un poquito más de 15.000 millones de dólares. En total, más de 35.000 millones de dólares se han traspasado desde las cuentas de los afiliados al bolsillo de los afiliados. Y aquí está el detalle que entrega la Superintendencia de Pensiones. Son datos hasta el 19 de febrero que indican que casi 3 millones de afiliados ya no tienen fondos, ya no tienen recursos. Por lo tanto, estos 3 millones de personas no podrían acceder a este eventual tercer retiro de ahorros previsionales. ¿Qué dicen los expertos en relación a este tema? ¿Es conveniente seguir utilizando este mecanismo para llevar recursos a las familias? Lo revisamos. A mí me preocupa mucho que se siga discutiendo la reforma como si los retiros no existieran. Además, se sigue discutiendo en paralelo a la posibilidad de un tercer retiro. No se le ha cerrado la puerta al tercer retiro y adicionalmente, ¿cierto? Cada vez lo podemos ver, candidatos presidenciales están todos básicamente a favor de una medida de esa naturaleza que es aberrante para las tareas que tenemos. ¿A quién le queda plata en las cuentas? Bueno, básicamente le queda plata a la gente que está en el tercer quintil, cuarto quintil y quinto quintil, los que menos necesitan, ¿no es cierto? Entonces, hablar de tercer retiro es más bien un eslogan usado para captar votos que una política pública deseable y una necesidad real. Ahí está entonces la visión de los expertos, de los analistas. Sin duda, Pati, un tema que se cruza con la discusión de la reforma previsional. Así que vamos a ver cómo caminan ambas iniciativas. Sí, discusión que sigue ahí en el Congreso. Gracias, Jaime. Nos vemos. Momento de separarnos, pero ya volvemos con más aquí en 24 tarde. Ya volvemos.